Buen día a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la lectura titulada Prueba y Tribulación, vamos a estar mirando en el libro de Lucas, capítulo 20 y capítulo 21. Amado Dios, eres bueno y maravilloso. No hay otro como tú. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. El loor lo mereces tú, Padre. Te agradecemos, Señor, por siempre estar buscándonos, siempre estar atento a nosotros, Señor, y por hacer cosas que a veces no nos damos ni cuenta. Gracias, Padre, por preocuparte desde la situación más grande de nuestras vidas hasta la más pequeña. Gracias, Padre, por darnos valor. De tal manera, Padre, que enviaste a tu Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y que sea de edificación no solo hacia nuestras vidas, sino hacia otros. Que podamos tener, Señor, la valentía de poder compartir tu palabra con otros, plantando a sí mismo, Señor, cultivando la semilla de el reino que nos espera si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones hacia ti. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, mi Cristo. Amén y amén. Así que podemos ver entonces, hermanos, acá que se entiende que cuando una cosa es pequeña, una cosa es grande, eso muchas veces eh, puede variar, depende con qué vara se midan las cosas, ¿verdad? Cuando a menudo lo que parece una cosa insignificante para nosotros tiene gran importancia para Dios. En esta lectura podemos ver que Zaqueo era un hombre pequeño que había escalado una posición de prominencia pisando sobre las cabezas de otros. Él era un pecador notorio, como dice el capítulo 19, versículo 7, y un colector de impuestos despreciable frente a la gente, pero su curiosidad le llevó a subir a un árbol para ver a Jesús. Al ver pasar Jesús por allí, llamó a Zaqueo a rendirse y éste correspondió. Una viuda cuyo nombre se omite vino al templo a dar una ofrenda y en los ojos de muchas personas esa ofrenda pudo haber significado algo que no tenía en realidad valor. Puede haber sido visto como una ofrenda insignificante. Una miseria comparado en lo que estaban dando otras de las personas que estaban allá. Sin embargo, Jesús declaró que ella dio más que los demás todos juntos. Así que pregunta de reflexión, ¿cuál aspecto de nuestra vida puede parecer quizás insignificante? Nuestros ingresos, nuestra estatura, nuestra personalidad, nuestra ascendencia familiar. Podemos usarlo para completar esta oración. Señor, me doy cuenta de que a los ojos del mundo, mi blanco significa poco. ¿Cuál es ese blanco para usted? Quizás es algo, hermanos, que se ha convertido en un pensamiento que continúa y continúa y continúa, tratando de quitarle la motivación. Pero la fidelidad en las cosas pequeñas es grande para Dios. Así que de nuevo, ¿verdad? Vamos a entregar estas cositas pequeñas de nuestras vidas, estos pensamientos, para permitirle a Dios que venga y que obre. Demos por lo menos conforme a nuestro ingreso, no sea que Dios haga nuestros ingresos conformes a nuestras dádivas. La palabra nos muestra en el capítulo 20 de Lucas, cuando dice aquí que este grupo de líderes quiso deshacerse de Jesús, de manera que trataron de atraparlo con su pregunta. Y si Jesús decía que su autoridad venía de Dios, abiertamente establecía que era el Mesías y el Hijo de Dios. Lo acusarían de blasfemia y lo llevarían entonces a juicio. Pero Jesús, en estos momentos, Jesús no se dejó atrapar. En cambio, volvió la pregunta en su contra. Y esto puso al descubierto las intenciones que tenían y evitó que cayera en la trampa. Es fácil identificar los personajes de esta parábola en el capítulo 20 del 9 al 16. Incluso los líderes religiosos los comprendieron. El dueño de la viña es Dios
La viña es Israel y los labradores son los líderes religiosos. Los enviados del dueño son los profetas y sacerdotes que Dios envió a Israel a denunciar sus pecados. El Hijo es el Mesías Jesús y los otros son así los gentiles. La parábola de Jesús respondió de forma indirecta a la pregunta de los líderes religiosos acerca de su autoridad y además les hizo ver que él sabía que planeaban matarlo. Al citar el Salmo 118, versículo 22, en el capítulo 20 del 17 al 19, podemos ver que Jesús demostró a los incrédulos líderes que incluso su rechazo estaba profetizado en las Escrituras y pasar por alto, hermanos, la piedra angular fue peligroso. Una persona podría tropezar o ser desmenuzada, juzgada o castigada. Los comentarios de Jesús eran velados, pero los líderes religiosos no tuvieron dificultad en interpretarlos. Quisieron arrestarlo de inmediato. Jesús aprovechó el intento de sus enemigos al querer atraparlo y les dio una lección poderosa. Los seguidores de Dios tienen obligaciones legítimas hacia Él y hacia los gobernantes, y los gobernantes de igual manera. Pero lo más importante es mantener invariables nuestras prioridades. Cuando ambas autoridades están en conflicto, nuestra obligación hacia Dios siempre estará antes que nuestra obligación hacia las autoridades. Estos espías pretendieron ser hombres sinceros al adular a Jesús antes de plantearle su pregunta engañosa, esperando tomarlo por sorpresa. Pero Jesús sabía lo que tramaban y se mantuvo al margen a sí mismo de su trampa. Cuídese de la adulación. Con la ayuda de Dios, la puede detectar y mantenerse alejado de la trampa que a menudo le sigue a esta. Capítulo 20-22, sin dudas, esta era una pregunta comprometedora. Los judíos estaban furiosos por tener que pagar impuestos a Roma. De esta manera sostenían un gobierno pagano y sus dioses. Odiaban el sistema donde se permitía que los cobradores de impuestos asimismo pidieran exorbitantes sumas y quedaran con el excedente y se hicieran a sí mismos ricos, como en el caso de Saqueo. Si Jesús deseaba que, y si Jesús decía que debían de pagar impuestos, lo podrían llamar traidor a su nación y a su religión. En cambio, si decía que no, informarían a Roma que era un rebelde. Los inquisidores de Jesús pensaron que esta vez lo habían atrapado, pero nuevamente se equivocaron. Cuando se menciona un denario, hermanos, era el pago usual de un día de trabajo, en el capítulo 20-24. Y los saduceos, un grupo de líderes conservadores, honraban solo el Pentateuco, que es desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como las Escrituras. Además, no creían en la resurrección de los muertos porque no encontraban mención de esto en el Pentateuco. Los saduceos decidieron atrapar a sí mismo a Jesús, así que le plantearon una pregunta que siempre dejaba perplejos a los fariseos. Después de contestar lo relacionado con lo del matrimonio, Jesús respondió con la pregunta central acerca de la resurrección y basó su respuesta en los escritos de Moisés, una autoridad que respetaban, quien afirmó creer en la resurrección. Entonces, la declaración de Jesús no significa que la gente no reconocerá a sus familiares en el cielo, en el capítulo 20 del 34 al 35. Simplemente denota que no debemos de pensar del cielo como una extensión de la vida que ya conocemos. Nuestra relación en esta vida la limita el tiempo, la muerte y el pecado, pero Jesús afirma que las relaciones serán diferentes en el cielo cuando estemos en su reino que las que tenemos acá en esta tierra. Capítulo 20, 37 a 38, los saduceos vinieron a Jesús con una pregunta capciosa. Como no creían en la resurrección, querían que dijera algo refutable. Aún así, Jesús no obvió ni menospreció su pregunta. La contestó y fue más allá, al verdadero asunto. Cuando la gente le haga preguntas comprometedoras sobre la religión, por ejemplo, ¿cómo un Dios amoroso permite que la gente se muera de hambre? Si sabe Dios que lo voy a hacer, tengo la libertad para escoger. Sigue el ejemplo de Jesús. Primero conteste la pregunta haciendo uso de lo mejor de su capacidad. Luego descubra el verdadero problema, por ejemplo,
dolor, tragedia personal o dificultad para tomar decisiones. Muchas veces la pregunta se plantea a manera de prueba, no para comprobar su capacidad en responder preguntas, sino de su disposición para oír y prestar atención a lo que se le está diciendo. Los fariseos y saduceos hicieron sus preguntas y ahora Jesús cambia las posiciones y le hace preguntas que van directo en medio al medio de lo que es el asunto. ¿Qué pensaban acerca de la identidad del Mesías? Los fariseos sabían que el Mesías sería un descendiente de David, pero no comprendieron que las escrituras también decían que sería más que un descendiente humano, sería Dios encarnado. Jesús se refirió al Salmo 110, versículo 1, para mostrarle que David mismo reconoció que Jesús sería Dios y hombre. Capítulo 20, 45, 46 nos muestra que los escribas amaban los beneficios que eran asociados con su posición y algunas veces estafaban a los pobres a fin de lograr mayor provecho. Cada tarea tiene su recompensa, pero esto no debe llegar a ser más importante que cumplir nuestra labor con dedicación. Dios reprenderá a las personas que usan su posición de responsabilidad para sí mismo engañar a otros. Qué extraño pensar que los líderes religiosos recibirán el mayor castigo, pero es que tras su apariencia de santidad y respeto y respetabilidad, eran arrogantes, astutos, egoístas, poco compasivos, hermanos, un orgullo, un aire que compartían. Jesús puso al descubierto sus corazones malvados, mostró que a pesar de sus palabras piadosas, pasaban por alto las leyes de Dios y hacían lo mejor que les convenía. Las obras religiosas no anulan el pecado, hermano, por más bueno, entre comillas, que usted o yo seamos con nuestras acciones. Asimismo, Jesús dijo a estos líderes que les espera la sentencia más severa de Dios, porque debían de vivir como ejemplos de misericordia y justicia y no lo estaban haciendo. Capítulo 21, vemos que Jesús se hallaba en el lugar del templo llamado el atrio de las mujeres y el arca de las ofrendas. Y allí allí se ponía en este lugar las ofrendas o en un pasillo que estaba entonces al anexo. En este lugar había 7 urnas. En una los fieles depositaban sus impuestos al templo y en 6 restantes se depositaban las ofrendas voluntarias como la que dio esta mujer. No solo era pobre, además como viuda tenía muy pocos recursos para obtener ingresos económicos. Su pequeña contribución fue un sacrificio, pero importante, hermano, que este sacrificio que hizo ella lo hizo voluntariamente. Esta viuda dio todo lo que tenía en contraste con la forma en que administramos nuestro dinero. Cuando consideramos un gran logro dar cierta cantidad de dinero, nos parecemos a todos los que dieron solo un poco de de lo que no necesitaban. Aquí Jesús admira la ofrenda con sacrificio que es entregada por ella. Y como creyentes, podemos incrementar nuestra dádiva, hablando en sí de lo que es el dinero, con el tiempo o talentos, aún más allá de lo que sea conveniente o seguro, haciendo un sacrificio. El templo que los discípulos admiraban no era el de Salomón, destruido por los babilonios en el 7º siglo antes de Cristo. Este templo lo construyó Esdras después de su regreso del exilio del siglo 6 antes de Cristo, profanado por los Seleucidas en el 2.º siglo antes de Cristo y reconsagrado por los macabeos poco después y ampliado enormemente por Herodes el Grande en el lapso de 46 años. Era una estructura hermosa, con una historia significativa, pero Jesús dijo que sería destruida totalmente, y esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano incendió Jerusalén. Jesús no abandonó a sus discípulos sin antes prepararlos para las dificultades de los años venideros. Les puso al tanto de que vendrían falsos mesías, desastres naturales y persecuciones, pero al mismo tiempo les aseguró que Él estaría con ellos para protegerlos y hacer que su reino se conociera a través de ellos. Les prometió que regresaría en poder y gloria para salvarlos. Y las advertencias de Jesús y sus promesas a los discípulos siguen vigentes para nosotros mientras esperamos a sí mismo su venida.
El capítulo 2, 21, del 12 al 13, nos muestra que estas persecuciones empezaron muy pronto. Lucas se refirió a muchas de ellas en Hechos y desde la prisión Pablo escribió que se gozaba en su sufrimiento porque éste le ayudaba a conocer más a Cristo y a cumplir la obra de Cristo para la iglesia, como dice Filipenses 3:10 y Colosenses capítulo 1, versículo 24. La iglesia primitiva salió victoriosa a pesar de la intensa persecución. Es importante notar que más tarde, en el segundo siglo, el padre de la iglesia, Tertuliano, escribió: la sangre de cristianos es semilla, porque la oposición ayudó a difundir a sí mismo lo que era el cristianismo. Capítulo 21 del 14 al 19, Jesús advirtió que sus seguidores sufrirían la traición de familias y amigos. Cristianos de cualquier edad tendrían que enfrentar esta posibilidad. Es reconfortante, sin embargo, saber que aunque nos sintamos por completo abandonados, el Espíritu Santo está con nosotros, nos confortará, nos protegerá y nos dará las palabras que necesitamos. Esta seguridad nos dará el valor y la esperanza para mantenernos firmes por Cristo en medio de todas las situaciones difíciles que tengamos que soportar. Jesús, hermanos, no dice que los creyentes no sufrirán ataques ni aún la muerte durante la persecución. Recuerde que la mayoría de los discípulos soportaron el martirio. Lo que Jesús dice es que ninguno de sus seguidores sufrirá alguna pérdida espiritual ni eterna. Usted puede dejar de existir en la tierra, pero será salvo, hermanos, en el futuro para una vida eterna en el reino de Dios. Los tiempos de los gentiles, cuando es mencionado en el capítulo 21-24, empezó cuando Babilonia destruyó a Jerusalén en el 586 a.C. y el exilio de los judíos, en el exilio de los judíos. Israel dejó de ser una nación independiente para estar bajo el control de los gobernantes gentiles. Y en los días de Jesús, el imperio romano gobernaba Israel y un general romano destruiría la ciudad en 70 después de Cristo. Y este versículo, vemos que Jesús expresa que esta dominación gentil continuaría hasta que Dios decidiera terminarla. La descripción de las persecuciones venideras y los desastres naturales es una sombría, pero al fin y al cabo no son motivos de temor, sino de alegría. Cuando los creyentes vean estos acontecimientos, sabrán que la venida del Mesías está cerca y vislumbrarán el reino de justicia y asimismo de paz. Capítulo 21, 34 y 36, podemos ver también que Jesús le dijo a los discípulos que debían de velar hasta su regreso. Hermanos, si nos damos cuenta, Jesús le está hablando a los discípulos y nos está compartiendo esta palabra también hacia nosotros. Estamos viendo, ¿verdad? Que hablando de los desastres que van a pasar, todas estas cosas nosotros las estamos experimentando en estos días. Podemos mirar, hermano, las noticias y hay personas que no quieren ni mirar las noticias, ¿verdad? Porque escuchar tantos desastres, tantas catástrofes, literalmente, hermanos, una crisis que estamos viviendo en nuestra sociedad, donde la gente se toma hasta la vida por como si fuera nada, o si no tuviera valor. Y aunque han pasado cerca de 2000 años desde que él dijera estas palabras, su verdad permanece. Él viene otra vez y debemos de estar expectantes y asimismo listos. Esto incluye el trabajo fiel en las tareas que Dios nos ha encomendado. No permita que su mente y espíritu se emboten con la vida descuidada, la bebida o la búsqueda necia del placer. No permita que las ansiedades de la vida lo sobrecarguen. Así estará listo para irse cuando Dios le mande. Solo pocos días después que dijeran a los discípulos que oraran para que fueran dignos de escapar de la persecución, Jesús mismo pidió a Dios que si era posible pasará por alto las agonías de la cruz, como dice Lucas 22, del 41 al 42. No es normal querer sufrir, pero como seguidores de Cristo estamos dispuestos a sufrir si al hacerlo contribuimos en la edificación del reino de Dios. Tenemos dos promesas maravillosas que pueden ayudarnos cuando sufrimos. Dios siempre estará con nosotros, como dice Mateo 28, versículo 20, y un día nos redimirá y dará vida eterna, como dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 hasta el 4. Así que, hermanos, tenemos unas responsabilidades y vamos a aferrarnos a Cristo
o si vamos a aferrarnos a las cosas de este mundo. La decisión está en sus manos y está en mis manos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por alentarnos, ayudarnos, Señor, y guiarnos a sí mismo diariamente. Padre, en tu camino, Espíritu Santo, te pedimos que continúes ayudándonos a poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo que esperas de nosotros, Señor, y lo que asimismo debemos hacer de acuerdo a tu voluntad. Guíanos, guárdanos, de acuerdo a tu voluntad. Pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.